la tecnología en general y en particular los datos que circulan por todas partes, por el aire, por cables gruesos, cables finos, han cambiado la vida moderna y todo se mueve tan rápido que cuando nos aprendemos el nombre de una nueva herramienta, ya está entre nosotros la siguiente. La batalla tecnológica es hoy fundamental para la geopolítica y el orden mundial y además las grandes potencias se pelean por lograr una hegemonía que va mucho más allá de lo netamente económico. ¿Qué pasa? ¿Cómo se está dando esta lucha entre gigantes? ¿En qué situación o a qué nivel están Uruguay y la región? Y en cuanto a nuestro país y Antel, ¿qué pasa con la empresa, con sus inversiones y la tan mentada portabilidad numérica? Hoy en La Letra Chica, llamada perdida. La tecnología 5G permitirá el pleno desarrollo de lo que se conoce como la Internet de las Cosas, la conducción autónoma, la telemedicina, el uso masivo del Big Data, la robótica avanzada o la realidad virtual, entre otras realidades de la llamada economía digital. Desde mediados de 2019, las autoridades estadounidenses han aprobado varias sanciones contra el gigante asiático de las telecomunicaciones, culminando en la prohibición a las empresas de Estados Unidos de tener cualquier trato con ellos. No es la seguridad lo que preocupa a Estados Unidos, sino perder influencia tecnológica, económica y geopolítica. Huawei sufre un nuevo gran revés. Esta vez en Reino Unido, que por motivos de seguridad le prohibió operar en sus redes 5G. La compañía tendrá hasta 2027 para cumplir la orden. Los británicos son los últimos en sumarse a la presión de Estados Unidos de excluir a la tecnológica china, a la que acusan de participar en espionaje y sabotaje a favor del gobierno comunista de Beijing. La lucha por la tecnología 5G entre China y Occidente ya está muy encarrilada, y ahora es la carrera por el 6G la que está acelerando lentamente. La infraestructura y la cobertura 5G de China está muy por delante de sus rivales, pero en lo relativo al siguiente paso en telecomunicaciones, Europa no quiere quedarse atrás. 2, 5, 3, 28. No está el 28. Ay, Daniel, 2 y 8. Ah, sí. 2, 8, 6, 11. Y no está el 11 tampoco. 6 y 5. 6, 5, 3. En Antel, no importa qué 09 tengas, le damos la bienvenida a todos los números. Creo que también hay que destacar el muy buen trabajo que han realizado las 3 operadoras que brindan estos servicios en nuestro país, que muestra bueno, el compromiso que tienen todas con los usuarios para que cada vez los servicios respondan más a lo que son las necesidades de las personas. La portabilidad numérica, sistema que fue creado por la Ley de Urgente Consideración, comenzó el 12 de enero. Desde esa fecha, Antel tuvo un balance positivo. En las últimas 2 semanas, esa tendencia cambió. Movistar le ganó entre 800 y 900 clientes a Antel, según el informe de la URSEC. Estamos muy entusiasmados con lo que está ocurriendo en estos primeros días de la portabilidad. Vemos mucho interés de la gente para conocer nuestra oferta, para conocer la experiencia de ser Movistar. Estamos viendo un poco lo que preveíamos que era la dinamización del mercado. Esta facilidad que está en muchísimos países del mundo, bueno, ahora también se inicia en Uruguay. Y creemos que es positivo. El resultado de esa mayor presión competitiva, de las mejores ofertas, de la disputa por el cliente, al final termina beneficiando a todos los clientes y también fortaleciendo a las empresas para hacer frente a esta mayor disputa. Lógicamente tienen que mejorarse. Venimos en un escenario donde antes se le ha recortado un 20% de su presupuesto, o sea, en un momento donde aumenta un 40% la demanda de los servicios de telecomunicaciones, se recorta el presupuesto, pero sí hay recursos del Estado para destinar para la infraestructura que pueden usufructuar privados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? 4 minutos pasan de las 9 de la noche y comenzamos con La Letra Chica. Arranqué. Empezó tentada, Saracela, porque me pidieron a último momento del tape si bajaba un pelito de la silla. Hice esto. Entonces hay que subirla. Muy bien, televisión en vivo. Y comenzar de un poco más arriba. Bueno. Por ahí, compañeros. Bien, gracias. Quedó. Buenas Muy bien, noches. Tempo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Vos a buena altura. Padrón también. ¿Qué tal, Estoy Álvaro? quietito. ¿Cómo anda, Álvaro? Quietito como gurí asustado, por no decir otra cosa. Sí. Padrón, queremos ver esto de la tecnología, las comunicaciones, las telefónicas, pero sobre todo la tecnología como
como, para empezar con el tema, como gran puja global, ¿no? Como enfrentamiento entre las grandes potencias. Porque estamos acostumbrados a las guerras, las bélicas, literalmente, las económicas, pero se puede hablar de guerra tecnológica. Dicho sea de paso, Álvaro Padrón es nuestro columnista, lo saben, pero por las dudas, para diferenciar, ¿vio? Invitados de columnistas. ¿Se puede hablar de una guerra tecnológica? Y en este sentido, ¿qué rol juega esta disputa en la gran puja Oriente-Occidente de nuestros días? Sí, se puede hablar de guerra. A mí no me gusta mucho esto de asociar lo militar a cualquier proceso, ¿no? Es algo que se arrastra de la historia y no me gusta, y menos cuando hay una guerra real, que la está sufriendo mucha gente, ¿no? Pero el tema es que se instaló mucho esa idea de que hay una guerra tecnológica, y la verdad es que casi todos los componentes de una guerra están presentes. Entonces es una imagen que ayuda a identificar el fenómeno, que efectivamente es un fenómeno central, ¿no? Por ejemplo, hay dos bandos, Estados Unidos y China, para simplificar, es un poco más complejo, pero es como protagonismo Estados Unidos y China. Tienen, digamos, aliados, hay traiciones. No es simplemente una disputa, no es un negocio solamente, que lo es. No es un tema de competencia, que también lo es algo mucho más grande, porque como telón de fondo, y lo preguntabas, tiene esta cuestión de, digamos, la transición hegemónica, la migración del poder del mundo de Occidente a Oriente. Es un capítulo más de esa gran batalla, para volver a usar un término militar. Incluso, algunos dicen, va a ser la definición del nuevo orden mundial. Y el anterior orden mundial, el que hoy vivimos, se definió al final de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que ahora, a pesar de que hay una guerra física real, no va a ser determinante para esto que estamos hablando, que efectivamente se dirime en el plano tecnológico. Y también, como en cualquier guerra, hay una potencia a la ofensiva que intenta avanzar y una a la defensiva. Eso también nos cuesta entenderlo, porque ver a Estados Unidos a la defensiva es raro para nuestra generación, pero es así. ¿De qué se defiende? Básicamente de tres elementos. El primero, que se usó mucho como argumento, de espionaje. Así empezó el gran lío en el 2018, cuando empieza a verse con claridad las características de la guerra, cuando empiezan a tirarse tiros. Espionaje, entonces, primer elemento de defensa. El segundo es, estamos acostumbrados a escucharlos también, el robo tecnológico, la copia. Eso que en una época, en mi generación, eran los japoneses. Después vinieron los chinos a decir, les estamos copiando, les estamos robando o nos están robando la tecnología. Que no pagan pagan en otro patentes. momento era más de cosas militares incluso, Sí, ¿no? sí, sí. Pero esa idea de que no pagan patentes, de que copian y que luego lo hacen propio. La tercera es muy potente, que es la idea de la ciberseguridad. Esta sí es salada, esta tiene mucho que ver con la guerra. Porque, perdóname, te prenden o te apagan un país. Exactamente. Con esto, ¿no? O sea, Pero mirá, vamos a ver, los tres componentes de eso. Sabotaje de infraestructura, ataques a sistemas digitales, manipulación de redes sociales. Y ahí hay un gran tema también, porque con el tema de las redes sociales y las nuevas tecnologías que tenemos a la mano, información o desinformación, no digo que pone en jaque, pero hay una amenaza hacia la democracia como la conocíamos, ¿no? Es como adaptarse rápido, y ahí está también el tema de las elecciones en Estados Unidos. Lo que pasó con Trump, estuvo Rusia en el medio y Trump finalmente terminó ganando las elecciones, y Facebook quedó como en un lugar medio en el medio de, bueno, sí, ayudé a manipular a los electores. Estás dando en el clavo de algo que nadie imaginaba, porque todo parecía girar en torno a competencia, comercios, negocios, disputas. Cuando empieza a tener influencia en elecciones, estamos jugando a otro juego. Y por eso, junto con lo que decía recién Jorge, la idea esta de meterse en temas de seguridad, meterse en temas de poder hackear los sistemas del otro, también de vuelta bastante conectado con lo militar, pero mucho con lo comercial, aparece esta otra dimensión que es influir elecciones. Y nombraste la elección de Trump, previo estuvo el Brexit, el plebiscito en Colombia, para venir un poco a la región, Bolsonaro y sus elecciones. Bolsonaro, que ahí Facebook fue clave, pero Sí. clave mismo. Y dicen que lo va a hacer Telegram, y esa es la explicación de la ida de Bolsonaro a Rusia, que nadie entendía muy bien qué hacía en el marco de la incipiente guerra visitando a Putin. Sí, Pero unas semanas antes, ¿no? sí, hay como mucho de esto en el medio, y así, para seguir en esta lógica, ¿no?, de pensarlo en términos de una guerra, ¿dónde están los cuarteles generales, ¿no? Uno diría, bueno, Washington y Pekín, sí, pero no solo. Y acá aparece un componente clave de este negocio, de este asunto, que es la influencia de las empresas, ¿no?
Hay otros cuarteles generales, o podemos decir laboratorios, comandos, más en clave tecnológico. Uno lo conocemos todos, que es Silicon Valley, ¿no? De ahí sale, no es del gobierno norteamericano, sale del sector privado, esta cuestión de la innovación, de la tecnología. Estamos viendo a los 1000 millonarios cada vez más despegarse, lo que Elon Musk parece que compró Twitter. Es decir, esta idea del poder en un sentido muy transversal, con muchas herramientas. El lado chino, el Silicon Valley de chino, es Shenzhen. Es una ciudad vecina a Hong Kong. La conocemos poco, pero ¿cómo conecta esto con lo que decía yo anterior? Resulta que esta ciudad fue la sede de Apple, Samsung, Microsoft, cuando lo que querían estas empresas eran aprovechar el mercado chino. Entonces, inundaron China de esta tecnología, porque estaba lleno de millones de clientes. Los chinos, con mucha inteligencia, dijeron, perfecto, vengan. Primero dijeron, no vamos a comprar, vengan, instálense acá, hagan empresas, generen capacidades. Y en un momento empezó a aparecer la versión china de cada una de estas cosas. Y esta es la gran bronca del lado de Occidente, pero la pregunta que tendrían que hacerse es, ¿qué pasó con las empresas que se encargaron de eso? ¿Por qué hubo tanto entusiasmo para ir a conquistar un mercado y después les molesta tanto que haya un desarrollo propio de estos países? Algo que sería muy buena cosa que ocurriera en América Latina. Ahí aparece Huawei, que es el centro de esta primer escalada de guerra, digamos, tecnológica, porque apuntan a pegarle, ¿no? ¿Y por qué traigo a esta empresa a colación? Porque la pregunta que uno se hace enseguida en una guerra es quién va ganando y quién va perdiendo. Es como casi deportivo, ¿no? A ver, ¿quién va avanzando, quién va perdiendo? Y miren estos muchachos, ¿no?, de esta empresa. Por supuesto, una empresa privada, pero con mucho apoyo del Estado chino, para que tengan una idea del ranking y de la forma en que ha ido evolucionando en 10 años. 2010 en ventas tenía 22 mil millones de ingresos. En 10 años después, 2020, 130.000 millones. Empleados, 23.000 en 2010, 200.000 en 2020. No estoy contando ahora porque este es el dato de 2020, no les quiero explicar lo que debe ser 2 años más. Países a las que llegaba, y acá viene lo que duele más, ¿no? 2 países en el 2010, 170 países en el 2020. Forbes, el gran ranking de Occidente sobre esto, en el 2010 ocupaba el lugar 397, hoy el 44, es decir, la están ganando. Esta es la demostración, le están pasando a Ford, a Honda, a General Motors, a las industrias icónicas de Occidente y particularmente de Estados Unidos. Está ganando. Y hay un contraataque con batería pesada, artillería pesada. ¿Qué hicieron en el 2018? Y esto es lo que recordamos, porque se acuerdan que apareció un lío, que fue ingresar a Huawei en la lista negra de Estados Unidos. Se prohibieron hacer negocios con esta empresa. El argumento fue espionaje, seguridad nacional, un argumento preferido para Estados Unidos, porque a partir de eso se puede invadir países, se puede hacer cualquier cosa, ni que hablar entonces poner a una empresa en lista negra. Y ahí aparecen los aliados. En 2019 aparecen los llamados 5 ojos. Empiezan a haber nombres que yo estoy descubriendo, estudiando. 5 ojos. Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido, Estados Unidos. Son los 5 que se alinean para generar esta idea de enfrentar a esta empresa y prohibir que sus productos se vendan en sus países. El resto del mundo mira y juega y apuesta y suma para un lado, va para otro. Esto no es gratis. Cuando uno hace una opción, pierde la preferencia de los otros. El telón de fondo es el que me preguntabas. El telón de fondo es la migración del poder de Occidente a Oriente, y quizá esta guerra, que no es la única, hubo una guerra productiva, la ganó China, el taller del mundo se decía, la comercial ya la terminó de ganar. Esta está en disputa, yo creo que es la que va a definir en gran medida quién va a hegemonizar una próxima etapa del planeta. Y una palabra clave, o puede ser clave en esto, vos me dirás, es soberanía. ¿Cuál es la situación de las grandes potencias en esto? Por todo lo que hablábamos antes, ¿no? Hay mucha soberanía en juego. Sí, en realidad la cuestión clave es qué concepto tenemos hoy de soberanía. Porque tenemos una idea de una soberanía que tiene que ver con otra época. Yo pregunto, ¿cuál es la soberanía en una época de globalización? ¿Qué papel cumple? ¿Qué margen de decisión tienen los estados? Que es donde radica la soberanía. La soberanía sigue ubicada en los estados nacionales. Entonces, ¿qué margen tiene? Pero no hablo de Uruguay, que no existimos para estas cosas, ¿no? Estoy hablando de países muy poderosos. A nosotros nos tocó vivir
la pérdida de soberanía cuando quisimos tener una política pública vinculada a la salud, el asunto del tabaco, y una empresa transnacional lo cuestionó en un foro internacional que no tenía nada que ver con la salud, sino con el cuidado de las inversiones. Ganamos, pero miren que se pierde normalmente ese tipo de juicios, ¿eh? Y eso condiciona a los estados, a sus políticas públicas y por lo tanto la soberanía. Entonces la pregunta es, ¿qué soberanía nos queda? Y uno dice, bueno, Uruguay sí, es un país chiquito, además no le importaba para nada a Philip Morris los cigarros que vendía en Uruguay. No, era para ser ejemplarizante. Era exactamente. Esto no se puede hacer. Si firmaste un tratado de protección de inversión, se te acabó la posibilidad de tener políticas públicas sobre eso que afecten los intereses de la empresa. Le está pasando a Alemania cuando decidió no tener más energía nuclear después del accidente en Japón. Y tiene un juicio, si el nuestro era millonario, imaginen el juicio que tiene Alemania, el Estado alemán, a través de una política pública decidida democráticamente por la mayoría de las y los alemanes que dijeron basta de energía nuclear, no queremos que nos pase lo que le pasó a Japón, y no lo pueden hacer porque están condicionados por este tipo de juicios internacionales. Y si no, pregunten a Boric, que cada vez que quiere tocar algún asunto de política internacional, le aparecen 40 tratados encima que le dicen esto no se puede tocar, está cerrado. Entonces, ¿qué pasó sin embargo? La pandemia pateó el tablero. Nadie esperaba esto. ¿En qué sentido? En que hubo un susto enorme sobre la pérdida de control del proceso productivo. Los países se sintieron, entre otras cosas, con las vacunas, pero con otros aspectos, que habían perdido el control, que esto se les había ido de las manos, que la globalización había distribuido de tal manera la producción que nada se podía controlar realmente y que dependían entonces de cosas como, por ejemplo, que un laboratorio te quisiera dar o no vacunas. Claro. Y no estoy hablando de ciencia ficción, ¿eh? Hasta ahora no se conocen los acuerdos entre los estados y los laboratorios. Y hasta ahora hay países que han recibido muy poquitas vacunas. Además de la desigualdad enorme, porque lo único que valía era tener la plata. Entonces, eso está causando un efecto demoledor en el debate sobre lo que pasó en el mundo. Y viene la teoría de la desglobalización. Miren este término, ¿no? Mientras veníamos hablando de globalización, resulta que ahora empiezan algunos a decir, llegó el momento de la desglobalización. Eso está vinculado un poco de alguna manera con los discursos nacionalistas que también, además de que vienen imperando bastante, en la pandemia también hubo como una cosa de cerremos fronteras, vamos a cuidarnos entre nosotros, el resto que explote. Está muy bueno ese punto, Maite, porque en realidad esa es una de las posibles reacciones. O sea, a esta globalización sin control, sin conducción, hecha a medida de las grandes empresas transnacionales, si la respuesta es el nacionalismo de la ultraderecha, el encierro, el volver para atrás, estamos en el horno, porque no tiene nada que ver con la realidad, porque la mayoría de los problemas reales del mundo son de escala global y tienen que ser resueltos a escala global. Entonces, pero no empresarial, pero no con interés empresarial. Y ahí viene la discusión. No puede ser ese modelo que tuvimos hasta ahora, tampoco puede ser el discurso nostálgico de una derecha nacionalista que lo que quiere volver es al encierro. Entonces, tiene que aparecer otra fórmula, pero el poder económico es muy inteligente, ¿eh? Esto ya lo vio. Y hace 2 años empezaron las reuniones en donde realmente se define gran parte de los destinos del planeta, que es en Davos, en ese lugar fantástico de Suiza, en las montañas, donde se reúne el Foro Económico Mundial, y decidieron apretar un botón y resetear el mundo. No estoy hablando de ciencia ficción ni haciendo una conspiración, lo dicen ellos, están en los documentos. Y presentaron esa idea muy tecnológica, resetear, ¿no? El gran reinicio le llaman. El gran reinicio, reiniciar el capitalismo. Me estás asustando, Álvaro. No, pero lo leen en todos los documentos. En Davos no solamente están los principales ricos del mundo, están los presidentes de los países que van invitados a dar charlas y a escuchar lo que dicen los que mandan. Sí, eso por delante de cámaras, te cuento por abajo de la mesa las cosas que pasarán. Sí. Si lo dicen públicamente, imaginen lo que son capaces de hacer. Ahora, ¿qué es esto de resetear el mundo dicho por ellos? Te juro que me asusta. No, es decir, así no camina más y hay que registrar 2 cosas, dicen, para la nueva etapa. La primera, el cambio climático, y la segunda, la desigualdad. Chocolate por la noticia, como si no hubieran sido responsables de esto. Entonces desembarcan en una reflexión diciendo la pandemia es la oportunidad. ¿Te acordás cuando hablábamos de que si la pandemia iba a ser una oportunidad para algo? Ellos la leen así. La pandemia es una oportunidad para reiniciar el capitalismo desde otra perspectiva con 2 énfasis que se nos escaparon. El deterioro del planeta y el aumento de la desigualdad. Porque estas 2 cosas, una,
nos hace chocar con la naturaleza y hace peligrar el futuro del mundo, y la otra le está dando alimento a un sector que no queremos que crezca, que es la derecha populista, que en el mundo está ganando con votos frente a la indignación y el enojo de la gente. Entonces, si quedamos atrapados en este juego, es dramático, ¿no? Pero eso demuestra que este asunto tiene un lugar donde se está pensando más a largo plazo, desde el lado de Occidente, porque todo lo que digo es Occidente. Del otro lado no están en este juego, están pensando porque van ganando además. Esto es típicamente una reacción de quien va perdiendo, de quien está de la defensiva, quien tiene que cambiar lo que está haciendo. Algo. Exactamente. Y yo creo que esto tiene que ver con la simetría del poder. Es decir, los estados se resultan incapaces de poder controlar el poder que tiene el capital transnacional. Y se les fue de las manos a las dos partes, y por eso el tema de la soberanía vuelve a ser un tema central. El tema de la soberanía nos habla del papel del Estado, y acá viene una pregunta clave: ¿cómo se recupera soberanía en este tipo de esquema que hoy tenemos en el mundo? Tanto acuerdo firmado, tanto compromiso y estando tan atados también. Sí, y por eso vuelvo al tema de la reflexión sobre la desglobalización. Si estamos realmente, y no es algo que sea abstracto, está pasando porque los contenedores no llegan, porque el transporte se tranca, o sea, hay un problema en donde la globalización se paró en la práctica. Entonces, la pregunta es cómo respondes a eso, sin caer en el nacionalismo y sin hacerle el juego a estos que están diciendo, nos equivocamos en algunos detalles, vamos a maquillar de vuelta el modelo. Bueno, la clave es la re-regionalización. Sé que estoy metiendo muchos términos, pero créanme que todo esto está articulado en ideas que se están discutiendo en gran parte del planeta. ¿Qué quiere decir? Que la única forma de recuperar soberanía es compartiéndola. No la vamos a recuperar cada uno de a poquito. La vamos a recuperar si la compartimos. Y eso se llaman bloques regionales. Se resignifica la integración regional. El mundo va hacia bloques. Y esos bloques van a intentar compartir soberanía para recuperarla, para hacer algo tan simple como poder influir. O sea, es la idea de la unidad. Yo puedo ser más fuerte si me junto con otros para tratar de evitar que instalemos otra vez una nueva guerra fría en donde los únicos que definan las cosas sean dos. Y que el mundo sea más multipolar, le llaman a esto también poderes intermedios. Claramente es una definición de la Unión Europea que está perdiendo por paliza en todo este juego. Entonces necesita mostrar que puede influir sin ser del peso que es Estados Unidos o China, pero que con su tamaño y sobre todo con la unidad va a poder influir y ser algo en ese diseño de un nuevo orden mundial. Álvaro, en un minuto, porque ya nos tenemos que ir, pero ¿en qué lugar está América Latina en lo que refiere a la disputa tecnológica, volviendo al tema? En un muy mal lugar, lamento decirlo, por dos razones. La primera, porque arrastramos en una nueva revolución tecnológica los rezagos de las anteriores. Todo esto se llama cuarta revolución industrial. Industrial tiene poco, pero bueno, se le sigue llamando así. De las anteriores ya perdimos. Sobre todo en la última habíamos perdido mucho porque quedamos trancados y no tuvimos proceso de industrialización en América Latina. Entonces, venimos con nuestra matriz de ser productores de materias primas, extractivistas, y eso vale poco. Más allá de que los precios suban, vale poco en términos de calidad para luego distribuir en la sociedad. Puede haber mucho número en el PBI, pero muy baja distribución, también lo hablaron ustedes en varios programas. Entonces eso no genera bienestar. Entonces tenemos un problema que nos hace quedar muy mal parados frente a esta nueva revolución industrial. Algunos dicen que se puede saltear uno de los escalones. Vamos a ver. El segundo es el que acabo de decir, la desintegración. Estamos fragmentados, estamos divididos. Somos países chiquitos que no valemos nada y que solo podríamos ser algo si nos juntamos, incluyendo a los grandes. Meto en ese paquete a Argentina y a Brasil. No son nada si no se juntan como región. Entonces, ¿es capaz América Latina de cambiar ese rol? ¿Es capaz de no ser periferia otra vez? Puede ser. Depende mucho de este debate, de cómo incorporamos una reflexión sobre el papel de la tecnología, del conocimiento en una nueva etapa. Del conocimiento, que es una cosa que no estamos acostumbrados a entender, porque es un bien muy raro. El petróleo, uno lo usaba y se gastaba. El conocimiento, que es el oro del futuro y del presente, cuanto más se usa, más se produce. Y mientras más se tiene, más se concentra. Entonces, estamos frente a un bien que hasta ahora no tuvo en la humanidad ese carácter. Y por lo tanto puede generar, por un lado, una capacidad de aumentar exponencialmente, está ocurriendo, sin un límite que se nos haga
la más mínima idea hasta dónde puede llegar, pero al mismo tiempo se concentra con mucha facilidad, porque el que lo tiene lo logra concentrar. Y ahí vuelve el papel del Estado, de las políticas públicas, etc. Y si la plata llama a la plata, el conocimiento recontra llama al conocimiento. Sí, pero... y va a ser la desigualdad del futuro, en personas y en sociedades. Se van a diferenciar de qué capacidad de conocimiento tengan las sociedades y las personas. Y eso está acá, no está en el bolsillo, aunque el bolsillo determina eso. Sí, la democracia no nos ayuda a que se distribuya de una manera equitativa. Por eso está todo muy atado en esta discusión y el futuro depende de eso. Gracias, Álvaro Padrón. A ustedes. Muchísimas gracias, Álvaro. Y bueno, al principio del programa Tempo decías datos, 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 datos. Bueno, vamos a intentar entender qué son en el próximo bloque. Quédense que ya venimos. Cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de redes sociales, de celulares, hay una palabra que escuchamos mucho y que mismo nosotros o nosotras nombramos, que es el tema de los datos. Pero, ¿qué son los datos? Bueno, para eso, para intentar entenderlo al menos, recibimos a Danilo Espino. Danilo es ingeniero en computación, colaborador de Data Uruguay e ILDA, Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, y periodista de tecnología también. Bienvenido, Danilo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mucha suerte con esto de intentar ayudarnos a entender qué son los datos. Vamos a arrancar por ahí, concretamente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de datos? Y otra palabra, dos palabras que se escuchan también, es el tema de Big Data. Bien. Quizá, si podemos también hablar de eso. Empecemos por lo más básico, que es el tema de los datos. Los datos, conceptualmente, justamente son eso, esa información. Abstrayámoslo desde lo tecnológico, ¿no? Es información que uno puede distribuir de cualquier manera, que uno publica, que uno difunde de cualquier manera. Desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista computacional, sería cualquier cosa que yo pueda almacenar de alguna forma, ya sea un texto, ya sea en formato binario, como puede ser un archivo multimedia, un video, un audio, o inclusive un PDF o lo que sea, que esté más abstracto, que esté más separado de lo que es texto puramente dicho, ¿no? Respecto a la Big Data, justamente es lo que dice la palabra, es información en grandes cantidades, en cantidades que por lo general resulta complicado que una persona pueda procesar de manera rápida o humanamente posible, es decir, que demore años o siglos en poder procesarla, y que bueno, para eso es que primero se almacena en servidores bastante grandes y eso luego... Cuando vemos esas, por ejemplo, las películas, esos cuartos con esas computadoras gigantes y miles de cables que atraviesan. Bueno, por ejemplo, eso es una sala de servidores bastante común, que tal vez por la dimensión uno le parece que es de ciencia ficción, pero sí. Digamos que ahí, por ejemplo, es donde podría llegar a funcionar una instancia de Facebook. Y digo una instancia porque Facebook funciona en diferentes lados, por dar un ejemplo concreto, ¿no? Claro. Y la circulación o lo que se llama el tráfico de datos, ¿qué importancia tiene? Bueno, ahí hay dos patas relacionadas. Por un lado está el tema de Internet como lo conocemos habitualmente. Es decir, el acceder a un sitio web, el acceder a cualquier página web que haya en la vuelta, implica un tráfico de datos. Es decir, yo ahora estoy comunicándome contigo. Te estoy mandando un mensaje, vos lo estás recibiendo y vos me estás respondiendo de una forma. Cuando uno accede a una página web, está haciendo exactamente lo mismo y está haciendo una solicitud a un servidor, y ese servidor responde con la información que contiene la página web, que arma la página web. Ahí ya tenemos un tráfico de datos desde yo, emisor, al receptor, que es el servidor, y viceversa. Entonces, eso como primera pata. La segunda pata está el tráfico de datos que uno hace personales. Claro. Que ahí es donde viene la pata de las redes sociales, por ejemplo. Uno, al acceder a una red social, al hacerse una cuenta de una red social cualquiera, uno está dejando nombre, cédula, teléfono, mail. Y para empezar. Para empezar. Para empezar a picotear. Sí. Porque después ya todo lo que te gusta, todo lo que visitas, todo lo que recomendás. O lo que uno publica directamente. O lo que publicás. Que eso, ahí uno está dejando un dato. Pero después viene la otra pata, que es la pata del procesamiento que hacen desde el otro lado.
Les voy a dar un ejemplo concreto. Por ejemplo, para que lo hagan en vuestras casas. Uno puede acceder a Instagram, a su cuenta de Instagram, puede hacer botón derecho y hacer la inspección de propiedades de accesibilidad, y uno va a ver, entre las cosas que puede haber en una foto suya, que en la descripción de la foto va a decir, bueno, en esta imagen aparece, perdón, porque lo dice en potencial obviamente, puede aparecer una persona y está publicado en una playa. ¿Esto cómo lo hace? Porque a partir de la información que uno deja, y con técnicas de inteligencia artificial y de aprendizaje automático, la red social ya interpreta qué es lo que hay y entonces de ahí también obtiene información que después lo utiliza para que, por ejemplo, te estén publicando publicidad. De un bronceador, por decir algo vinculado a una playa. Digo, por ser muy básico. O sea, porque los datos después se transforman en dinero de alguna manera, o sea, monetizan. Bueno, hay una frase que a mí me gusta mucho decir, porque realmente es la realidad, que es que nosotros no somos clientes, nosotros somos producto. En Internet, inicialmente había una idea de que, bueno, el Internet era una red donde uno se podía comunicar, etcétera, etcétera, pero bueno, a raíz del avance de los conocimientos, de la tecnología y demás, se empezó a ver el nicho comercial. O sea, nada es gratis en la vida, digamos. Justamente. Porque a nosotros no nos cobran ni por Facebook, ni por Twitter, ni por Instagram. Los datos es la plata que nosotros le estamos pagando a los servicios para poder hacer uso de ellos. Ya sea en Twitter, ya sea en Facebook, ya sea en Instagram, ya sea en Telegram, ya sea con un teléfono. Comprando un teléfono con Google. Un momento bisagra en lo que refiere a datos con la llegada de las redes sociales, que no fue hace tanto, porque a veces nos parece que pasó hace 30 años y no. Sin duda, sin duda. Ahí, porque nosotros estamos usando un servicio al cual nosotros le estamos brindando mucha información y esa información luego, a ver, si nos ponemos a ver la película Red Social, vamos a ver que tenía un objetivo un poco banal, digámoslo, pero luego se pudo encontrar el nicho comercial porque era mucha información de mucha gente y a muchos comercios les interesaba poder explotar esa información, que al fin y al cabo es lo que pasa en el día a día. Nosotros, al tener esa información, toda esa cantidad de información que nosotros estamos publicando en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, nosotros estamos dando la información a estas empresas gigantes para poder segmentar publicidad, para darle, herramientas de segmentación de publicidad a los clientes finales, que son las empresas que publicitan en las diferentes redes sociales, y luego mostrarnos esos avisos. O sea, nosotros, como dije hace un ratito, nosotros somos el producto, no el cliente. A ver, Danilo... Es medio apocalíptico lo que dije. Sí. No, y aparte creo que, o sea, lo hemos hablado con la columnista Ana Laura Pérez, que no somos tan conscientes de la cantidad de información que damos. A mí me pasó el otro día que abrí Twitter y me decía, cambiaron los términos y aceptar. No lo leí, bueno, sinceramente. Yo sé que dejo un montón de información ahí y sí da un poco de miedo, pero en este sentido, hablando de los smartphones, ¿no? De los teléfonos inteligentes, ¿qué cambio hubo ahí también? Porque una cosa era entrar a Facebook desde la computadora un rato en tu casa y otra cosa llevarlo en el bolsillo, ¿no? Sí, claro. No solamente Facebook, sino... Sí, todas las... No, es que concretamente Google. Nosotros, al comprar un teléfono con Android, por ejemplo, para ir al caso más gigante, estamos medio que atados a utilizar todo el ecosistema de Google. Y ahí es donde empieza a hacer ese ruido, como decía Álvaro, del tema de la independencia. No solamente... Álvaro hablaba de la independencia política, de que cómo había una lucha entre los Estados Unidos, de China. Yo creo que la lucha no viene tanto por ahí, sino que viene más por el lado de las empresas tecnológicas. Hoy yo podría animarme a decir que Google tiene más poder sobre nosotros que cualquier Estado. Cualquier Estado. A las pruebas me remito. Hoy por hoy estamos con un cable de Internet hiperpoderoso. Digo hiperpoderoso para las posibilidades que tiene nuestro país, para hacer salida a Internet, gracias a que Antel se tuvo que asociar a Google. ¿Verdad? Es decir,
ahí ya tenemos... Es el cable, el que va por abajo del agua, digamos. Exacto, el cable submarino es exactamente eso, el que va hacia Brasil y además el que nos conecta a Argentina. Porque ahí vino la segunda pata de por qué. Porque, a ver, a Google no le interesa el mercado uruguayo. Somos 3 millones de personas, no le mueve la aguja. Ínfimo. Pero sí Argentina, sí Chile. Tener en el medio, tener una Argentina, conexión Brasil. cortita desde Punta del Este hasta Las Toninas en Argentina y después conectarlo a todo Estados Unidos y de manera rápida, en vez de tener que atravesar toda América Latina, le resultaba muy atractivo a Google y bueno, ahí es donde viene el poder. De estado tapón a estado interfaz. Claro. Y pueden usarlo. Sí, más en tecnología se le dice más el proxy, es el pivote. Estado proxy. Sí, proxy, pivote, sí. Decime, ¿qué relación hay entre la legalidad y la realidad en esto que veníamos hablando? Porque viste que entrás y decíamos, ¿no? El precio que pagás es que tengan tus datos, aunque uses gratis. Abrís cada vez más páginas, dicen, usamos cookies nuestras y de nuestros socios. Yo le doy a aceptar a todo, sin peligro, sí, porque ya llega un punto que si quedo por fuera del mundo o le doy a aceptar a todo. Yo qué sé, es un poco radical, pero uno termina en esa. Y de repente salta una noticia, no, porque tal empresa le vendió datos y parece escandaloso cuando a la vez pareciera tan natural, ¿no? Sí, estamos expuestos a eso, pero no es legal. ¿Qué te parece? ¿En qué momento estamos de relación entre legalidad y realidad, de cómo se venden y cómo circulan nuestros datos? Bueno, ahí está el tema de la independencia, de hacia dónde van los datos. Por ejemplo, nosotros ponemos nuestros datos en Facebook y los dejamos ahí. Facebook los tiene. ¿Pero dónde los tienen almacenados? ¿Los tiene en Uruguay? No los tiene en Uruguay, los tienen servidores de afuera. Entonces ahí no aplican las leyes uruguayas. Más allá de que la ley de protección de datos personales tiene una serie de consideraciones para el tema de los datos que se van hacia afuera y que en cierta forma los datos que uno está publicando no son datos sensibles, los concretos, los que uno explícitamente está dando, pero otros datos que después se pueden deducir por una cuestión de ingeniería social o mismo deduciéndolos a partir de, como decía, inteligencia artificial y aprendizaje automático, no son datos que uno está publicando, que explícitamente uno está brindando. Igualmente vos lo que mencionabas de las cookies era la primera versión de los datos que uno estaba dejando, porque las cookies son información que uno deja al navegar en Internet y que el navegador envía a los servidores, a las diferentes páginas web, para luego utilizarlos, por ejemplo, para mostrar publicidad. Era información un poco más, digamos, más amigable que uno estaba dejando, porque bueno, pero igual no solamente está esa información que uno está dejando en las redes sociales, sino hay otro tipo de información que uno deja de forma un poco inconsciente. Yo qué sé, le ha pasado seguramente a ustedes, a cualquiera que está del otro lado, de registrarse a un sorteo, dejar sus datos, teléfono, cédula y ni preocuparse. ¿Y esos datos a dónde van? Van a una base de datos. Esa base de datos, según la ley de protección de datos personales, que vuelvo a citarla, debería estar registrada, etcétera, 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 que todo ese registro de base de datos debería estar regulado por la unidad reguladora de datos personales, de control de datos personales. Pero en las empresas grandes eso sucede, pero en las empresas chicas no, y entonces también la ley de protección de datos personales dice que las bases de datos tienen que estar cuidadas para que esa información no quede pública, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esas empresas chicas que, por ejemplo, te dejan un formulario de Google, vos dejás la información y la mandás, puede ser una hoja de cálculo de Google que queda pública y después, haciendo una búsqueda rápida de nuestro nombre en Google, aparece así, como me ha pasado a mí de gente que ha dejado datos de personales y le tengo que andar mandando un mail diciéndole, che, mirá que está esto. Más miedo todavía, Temponi. Más miedo. Seguimos juntando datos y juntando miedo en el corredor del programa. Danilo Espino, muchísimas gracias por estos minutos acá en la LP. A ustedes. Ya venimos con la visión de Sutel de todo el tema.
Y hablando de regalarle nuestros datos personales a redes sociales, les recordamos que tenemos Twitter. Si nos quieren seguir es @laletrachica.tv. Sí, ¿Bien? sí, Vale. Y si quieren participar del debate, de la discusión, de lo que estamos conversando, #laletrachica, los leemos. Lo que les robaremos será un poco de atención nomás. Y si Solo quieren... eso, nosotros nada. Yo no me estoy haciendo rica con esto, Temponi. No les bicho nada, les prometo. Vamos a meternos en este último bloque en Uruguay, específicamente en asuntos vinculados a Antel y en el punto de vista del sindicato de SUTEL. Recibimos a su presidente, Gabriel Molina. Chifle, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias por venir. Nuestro. A propósito de todas estas cuestiones que venimos hablando, del posicionamiento actual de Antel en la región, en el mundo. Y para empezar, Gabriel, una cuestión curiosa e importante a la vez para Uruguay es que en este momento son pocos los países en el mundo que han mantenido como público el servicio de telefonía y de datos y de conexión, ¿no? Es una rareza. Las empresas de telecomunicaciones privadas se han ido apropiando de esos servicios en los distintos países. Acá el gremio y la ciudadanía defendieron, recordemos, a Antel en dos instancias. La primera se llegó a un referéndum con la presidencia de la calle Padre en 1992 y la segunda, que esta yo no la recordaba, me la recordaba Wilmar Umpierres en la producción del programa, en la presidencia de Valle en 2002, que se juntaron 300.000 firmas y entonces Valle, que había puesto en la rendición de cuentas un proyecto para asociar Antel con privados, decide retirarlo y ni siquiera se llega a referéndum porque ve que viene con fuerza el no a esa iniciativa. Dicho sea de paso, en ese 2002 el presidente de Antel era el mismo que ahora, el ingeniero Gabriel Gurméndez. Coincidencias nomás. Coincidencias de la historia, 20 años después. ¿Por qué es importante que los servicios de telecomunicación estén en manos del Estado? Porque son un derecho humano fundamental. 15 años del Plan Ceibal. Festejamos enormemente la forma de que el gobierno anterior se dio la forma de achicar la brecha social existente en lo que tiene que ver con el avance de la tecnología. El lunes vamos a dedicar, dicho sea de paso, el programa a eso, a los 15 años del Plan Ceibal. Ahí tenés algo o tenemos algo que muchas veces lo escondemos, no lo colocamos en el lugar que tiene que tener, pero que realmente permitió que quienes niños viven en Punta Gorda tuvieran la misma posibilidad que otros niños que viven en Nuevo París Norte tuvieran una laptop para poder estudiar. Eso fue un orgullo para Uruguay y para el mundo, ¿no? Porque en el mundo se hablaba del Plan Ceibal como también se habla del Plan Ibirapitá. O sea, las dos generaciones, los niños, los jóvenes y nuestros adultos mayores que vamos nosotros en ese camino también. O sea, son cuestiones realmente importantes y se pudieron dar porque, como tú decías, Jorge, se defendió Antel en el 92 bajo la presidencia del padre y la otra presidente, y en el 2002 más de 700.000 firmas 700.000 obligaron al distinto doctor Jorge Valle a retirar los artículos 612 y 613 de la ley de presupuesto de esa época, que lo que hacía era ofrecer al mercado de la Bolsa de Comercio uruguaya y externa las tres unidades de negocio que en ese momento existían, ¿no? Que era una que recién emergía, que eran los datos, otra que era la telefonía móvil, que ya venía creciendo, y otra la telefonía fija. Bueno, veía declaraciones de Jorge Valle en ese momento diciendo Antel sola no va a poder. Sí, y se equivocaron. Los agoreros de la derrota de Antel se equivocaron. Nosotros hasta el 2019 teníamos, y lo digo teníamos porque es cierto, teníamos una Antel robusta, una Antel corpulenta, una Antel empresa pública que fue y es rareza, como tú decías, Jorge, pero que en el mundo la miran con mucha atención, como una empresa pública. En un país tan chico como el nuestro, escuchábamos con atención a Álvaro, del cual de los aspectos geopolíticos lo escuchamos mucho porque realmente nos abre mucho la cabeza en el mundo en el cual vivimos hoy, que es distinto al de nuestra época. Pero tener una empresa pública hoy permite tener la posibilidad de todo esto, de que todos los hogares llegue a Internet, de que tengamos contenidos, o sea, una explosión de todo el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones, porque es cambiante y se desarrolla y crece y avanza todos los días. Y nuestro Uruguay, gracias a Antel, está a la altura. Molina, hace poco se empezó a implementar lo de la portabilidad numérica, ¿no? Esto de poder cambiar de compañía, pero mantener el mismo número de teléfono que antes no se podía hacer. ¿Cómo ven los trabajadores de Antel que se haya puesto en marcha esta iniciativa?
En primer lugar, ellos mismos tiran por tierra aquello de que lo importante de la portabilidad numérica era la democracia profunda que nos daba que el número fuera nuestro. Ese era el fundamento más importante de los defensores de la portabilidad numérica. Nosotros decíamos que el número nunca iba a ser nuestro, que el número seguía siendo de la empresa y que lo que permite la portabilidad numérica era poder cambiar de empresa. Ahora, portabilidad numérica que en el mundo ya es caduca, no se usa, pero que sí se utilizó como un modo de plan comercial para evitar que las empresas que compiten entre sí no tengan un liderazgo una sobre la otra. Lo que hace la modalidad de portabilidad numérica es equilibrar esa competencia. La que termina perdiendo es siempre la empresa líder, que en el mundo encontrar una empresa de telecomunicaciones como la nuestra no vamos a encontrar. Entonces, si ese comportamiento de la portabilidad numérica en el mundo tuvo ese efecto, ¿por qué en nuestro país no lo va a tener? Dicho sea de paso, se pudieron portar solamente 27.000 uruguayos. O sea, portar, cambiar de empresa. 27.000, con el gasto enorme que al Uruguay le salió implementar esto de la portabilidad numérica. Por ahora, decís. Por ahora, sí, 27.000. 30.000 no pudieron hacerlo. ¿Saben por qué? Porque o tenían deuda con la empresa que contrataron su servicio o tenían contrato vigente. Entonces el número nunca es nuestro. Esos mismos tuvieron que decirlo y terminaron ellos mismos desmintiendo lo que nos vendieron. Era mentira. La ganancia para Antel, ¿cuál fue? Y sí, uno puede analizar esto al otro día, pero el comportamiento de la empresa de telecomunicaciones con estas cosas no se puede medir en un mes. Siempre tiene que tener un tiempo y un parámetro determinado. Hay que esperar. Es más a mediano plazo. Claro, que permita medir el comportamiento real. Si no es que todo el mundo sale corriendo a cambiar de empresa como desesperado. Y como hizo el presidente Antel, que aplaudió el crecimiento de la empresa, nunca dijo cuánto, no sabemos cuánto. Lo que sí sabemos, porque la propia UCEL lo ha dicho, es que Antel hoy viene perdiendo. Hoy Antel está abajo de las gráficas que te muestran cuando te ponen Antel. Son más los que se fueron que los que vinieron. Son más los que se fueron que los que vinieron. Esto es hoy, ¿eh? Entonces, como le dijimos al presidente Antel, ¿por qué no van los números reales? ¿Por qué no dan cuánto fue el gasto que Antel invirtió en marketing, en publicidad? El presidente Antel dijo que después que terminen las campañas, lo va a dar. La campaña nunca va a terminar. El tema es por qué Antel arrancó antes y por qué las multinacionales arrancan ahora. Porque recién ahora estamos viendo una campaña publicitaria enorme. Y porque ahora sí hay que hacerlo. Ahora sí sale el gasto fundamental y el desgaste inicial lo hizo Antel. Antel, ¿cómo va a seguir compitiendo con multinacionales? Lo único que Antel puede hacer es regalar gigas. Y uno dice, me dan 180 gigas. ¿Para qué querés 180 gigas? Si con 60 gigas sos Gardel y Lepera en este país. ¿Para qué querés más? Antel puede regalar gigas, claro que puede. Pero el tema es entre la oferta y la demanda, cómo compite con empresas que desarrollan sus negocios en el mundo. Es imposible. Si vamos a ir en esa línea de competencia aguda y el Estado no regula como lo hicieron los anteriores, que realmente la competencia se dé por la calidad de los servicios que se brindan, vamos a tener novedades nefastas para Antel. Y no soy agorero de la derrota, porque hemos defendido a Antel siempre. Y no nos cansamos de defenderla porque la consideramos una empresa más que importante y necesaria para el desarrollo de un país. Y como decía Álvaro, para la propia soberanía, que hoy por hoy hay que estudiarla muy bien en el momento que estamos viviendo. Pero Antel nos permite esa posibilidad. ¿Cómo estamos en inversiones e infraestructura? Bueno, la inversión en infraestructura más grande que Antel hizo en la historia fue el 2009. Eso se puede comprobar tranquilamente, que se dejen de decir lo que están diciendo. Imaginariamente dicen, la inversión más grande que estamos haciendo es ahora. No, fue la del 2009, que permitió la expansión de la fibra en todo el país, llegando a un nivel de conectividad que hoy tenemos en un 90%, 95%, pero que si tenemos ese nivel de conectividad, porque arrancamos en su momento. Nivel de conectividad estamos hablando de la fibra que llega a tu casa. De la fibra que llega a la casa directamente. Bien. Después tenés la fibra que pasa.
queda un 5% en todo el país, pero muy pronto vamos a llegar a un 100% si el plan de inversiones que Antel tiene que hacer lo hace acorde a una estrategia de la empresa. No va a quedar bien y saliendo en televisión a inaugurar antenitas que lo único que hacen, y está bien que lo hagan, repito, y está bien que se haga, es llegar con internet a los lugares donde antes no se llegaba y llegar con lo que tiene que ver en la telefonía móvil que antes no se llegaba. Eso está perfecto. Antenas, por aire. Sí, pero mirá que no son antenas radiobases celulares de 120 metros. Estamos hablando de relays. ¿Qué son relays? Son antenas de 18 o 25 metros que repiten la señal que toman de una grande. Está bien que se pueda hacer eso en zonas donde la expansión de población es muy chica y la exigencia en el consumo de internet también es chico. Entonces se puede hacer sin problema, pero que no digan las cosas que no son. ¿Están llegando a esos lugares? Sí, está bien, está perfecto, pero que digan lo que es. Porque Antel pasó un proceso de dimensión tan grande y es tan importante lo que hizo Antel en el 2009 que hoy las empresas que compiten con Antel y los canales privados que tienen cada uno su cable operador están desesperados para que le dejen subirse a las infraestructuras de Antel, que es la fibra óptica. Están desesperados. Ahí apareció la ley de medios, que no se pusieron de acuerdo. Ahora aparece una propuesta de cabildo abierto, que supuestamente está atendiendo las necesidades de los cables del interior y de la CUTA, pero lo que está haciendo es dejando el camino abierto para que los cable operadores en nuestro país, especialmente Quitale y Montevideo, se suban a la fibra. O sea, la fibra hoy es apetecida por todas las multinacionales y especialmente por los canales privados, que durante mucho tiempo le estuvieron exigiendo licencias para brindar internet también, que no se les dio, porque se controló, porque si no se apoderan de todas las licencias y se transforma en un oligopolio que se pudo frenar. Hoy estamos distintos a todo eso, hay muchas presiones que el gobierno viene recibiendo y que a esas presiones, un gobierno que piensa con las piernas en Uruguay, pero con la cabeza en Washington, está complicado, Antel. Muy bien, le pido en 30 segundos porque nos estamos yendo, pero ¿qué está pasando con los trabajadores de Antel, trabajadores y trabajadoras? ¿Hay actualización, hay capacitación? ¿Cómo viene eso? Primero tenemos un problema grande con el tema del ingreso personal. Nosotros tenemos dificultades enormes, hay sectores de Antel que están en una crisis enorme por falta de personal. Se lo hemos planteado 1000 veces, nos han planteado que iban a entrar 125, bienvenidos sean los 125, pero tendrían que ingresar 250 para llenar las planillas de las cuadrillas que conectan y reparan los servicios de internet y los nuevos servicios para los compañeros que trabajan en ventas y en comercial, en la atención al público, para informática, que se están yendo muchos porque en los privados les pagan mucho más que en Antel y se están yendo técnicos nuestros para afuera con todo el know-how propio que adquirieron en nuestra empresa. Y por otro lado, la parte operativa que también necesita ingreso personal. Eso está bien complicado y se lo hemos planteado. Por otro lado, el sindicato viene siguiendo con mucho detalle todo lo que viene pasando con Antel porque nos preocupa muchísimo el futuro de la empresa para el bien de los uruguayos. Lo quiero decir con total franqueza, porque nos han puesto como que estamos defendiendo la silla, el lugar, no estamos hablando de puestos de trabajo, no estamos hablando de salario, estamos hablando de Antel. Empresa que ha sido ejemplo para el mundo y que hoy, gracias a las políticas económicas que aplican contra la empresa, está en un problema bastante complicado. Molina, gracias. Nos reencontramos en cualquier momento. Por favor, simplemente les agradezco a ustedes y decir claramente que se puede pedir el derecho a la información para que AURSEC dé los números reales y no los que imaginan algunos directores de Antel. Gabriel Molina, muchas presidente gracias. de SUTEL. Bueno, nos vamos, pero se viene Sobre Ciencia y después la NBA. Media horita de Sobre Ciencia porque hay NBA después, Golden State y Memphis. Nosotros volvemos el lunes. Hasta mañana, hasta el lunes, perdón. Buena semana.